Muy buenas, gente, estamos en este podcast de nosotros para ustedes, Ingenuos con Ingenuo. Su podcast, mi gente, su podcast. Pero antes de entrar en contexto, decime, ¿qué estás tomando, Cami? Uy, Jorge, iba a decir aquel anuncio que no se puede mencionar ahorita. Sí, no, mi gente, no, eso sí no aporta para el BM ni para el Meches ni mencionarlo. No, Jorge, hoy estamos tomando algo sano, algo rico, la verdad, que es cimarrona, marca La Casa. La verdad es que está muy bueno. Sí, y, hey, espérate, tengo una notificación de la gerencia, mi gente. Es algo urgente. Damos como aviso parroquial, este es su espacio para si alguien tiene algún emprendimiento, nos hable, nos puede hacer llegar un DM en el Instagram. Sí, o en la cajita de comentarios de YouTube. Así es, con su emprendimiento y nosotros con gusto les damos este espacio, ¿no? Sí, me parece, Jorge, muy buena idea. Entonces, Jorge, contame, ¿cuál es el cuarto tema de este podcast? Bueno, muy bien, hoy estamos entrando en un tema común, pero con altas expectativas, ¿no? Que imagínate que consume la tercera parte de nuestras vidas. Uy, Jorge, ¿qué es? Son los sueños, imagínate, vos has soñado, yo he soñado, ustedes, mi gente, ha soñado. O sea, es sumamente importante, pero realmente no hemos hablado en contexto sobre esto, ¿no? En el fondo. Sí, Jorge, entonces, ¿qué son los sueños? Preguntémonos. Sí, y fíjate que hay una definición que un tanto técnica, bueno, no tan técnica la verdad, pero es del Instituto del Sueño. Este es un instituto, valga la redundancia, que estudia el sueño, ¿no? Y dice, el sueño es una parte integral de la vida cotidiana, una necesidad biológica que permite restablecer las funciones físicas y psicológicas esenciales para un pleno rendimiento. Ok, Jorge, muy bien. Fíjate que yo también había investigado un poquito y los científicos concluyen de que básicamente cuando entramos en nuestra fase REM del sueño es ahí donde se dan los sueños, ¿verdad? Entonces ellos investigan qué es lo que pasa realmente cuando entramos en esa etapa de sueño y entonces lo publican en un artículo científico en la revista del ritmo circadiano en 2018 y entonces ahí dan los resultados que demuestran que los niveles de neuropinefrina y serotonina disminuyen drásticamente en nuestro cerebro y entonces estos neurotransmisores en el día, por así decirlo, son los encargados de mantenernos despiertos y mantenernos atentos a lo que sucede a nuestro alrededor. Entonces al disminuir drásticamente su presencia en nuestro cerebro le dificulta a nuestro cerebro poder realmente recordar lo que sucede durante esa etapa y entonces es ahí donde nosotros, bueno, la mayoría tiene la percepción de que todos los sueños ocurren justo antes al despertarse. Y entonces nos quedamos como con esa impresión de algo borrosa, pero a la vez de algo profundo que sucedió en esa etapa. Y entonces esto lo hemos visto manifestado a lo largo de la historia y nos remontamos a años atrás. Y entonces encontramos de que realmente le encontraban un sentido a todo lo que soñaban. O sea, diferentes culturas llegaron como que al acuerdo común, por así decirlo, de que realmente los sueños eran mensajes de los dioses, eran premoniciones, eran advertencias. Y es que lo que pasa es que realmente el sueño sirve para desahogarnos de toda nuestra realidad y muestra una realidad alterna en donde no hay parámetros de ella, ¿no? O sea, imagínate que los sueños recrean patrones que realizamos en nuestro día, pero no hay límites. Sí, fíjate que curiosamente en el pasado, en el Imperio Romano existió el primer investigador de sueños que se llamaba Artemidorus. Y esta persona lo que hizo fue que recopiló las narraciones de los sueños de muchas personas en el Imperio Romano y entonces él llegó a ciertas conclusiones, que por ejemplo si soñabas con el ombligo era una presagiaba que tus padres iban a morir o por ejemplo que una viuda soñara que le salía barba era porque se iba a volver a casar una segunda vez. Y también una muy curiosa interpretación es de que el pastel con queso presagiaba que estaba siendo engañado de alguna parte de tu vida. Entonces, imagínate cómo ya en la antigüedad ya se empezaba a dar esta interpretación de los sueños, Jorge. Sí, y es que la interpretación de los sueños no es algo que se haya quedado en el pasado, sino que como cualquier cosa que provenga de los humanos ha tenido su evolución, ¿no? Y
uno de estos precursores de la interpretación de los sueños es Freud. Y Freud define los sueños como el primer eslabón de una serie de formaciones psíquicas. Su valor es más teórico que práctico y nos pueden ayudar a explicar la génesis de las fobias, neurosis e ideas obsesivas. Cada sueño se revela como una formación plena de sentido en la que cabe asignar un lugar preciso en la actividad consciente. Lo que pasa es de que Freud, creo que nos podrías dar una definición un poco más común, un poco más coloquial, porque Freud usaba muchos tecnicismos, ¿no? Sí. Que de pronto nos pueden perder. Sí, básicamente lo que Freud quería decir es de que prácticamente los sueños eran una representación disfrazada de nuestros sueños más íntimos, por así decirlo. Y entonces Freud como que tenía muchos deseos sexuales, por así decirlo. Él miraba todo desde esa, o tal vez la mayoría de cosas desde la perspectiva erótica, la perspectiva sexual, pero vemos que el psicoanálisis va trascendiendo, ¿no? Sí, y parte de ello es uno de los promotores de la teoría de Freud, y es Carl Jung. Pero él en vez de darle esta perspectiva tanto sexual y erótica que Freud le daba la interpretación a los sueños, él empezaba a darle un sentido un poco más profundo a los sueños. Y entonces, por ejemplo, él empezaba a relacionar los sueños con ansiedad, empezaba a relacionar los sueños con pureza o con sabiduría. Entonces vemos que va evolucionando la parte de que en el pasado se creía que los sueños venían todo era como mítico, ¿no? Ajá, como esa parte de los dioses que nos entregaban mensajes, premoniciones, y entonces ya empezamos a verlo como algo más interno, algo más profundo del ser, y creo que personal para todos, ¿no? No, así es, y fíjate que desde el psicoanálisis se hacen, valga la redundancia también, análisis de ciertos sueños, ¿no? Y te las quiero mencionar. Cuando soñamos que caemos, el significado reside en una situación delicada en nuestra vida diaria que nos produce malestar y cierto vértigo, ¿no? Como el miedo a tomar una decisión importante. El otro sueño, que es algo, o sea, quedan dos sueños más que son comunes, pero el otro es que soñar que volamos, ¿no? Que puede ser un impulso reprimido de ser personas independientes autónomas. El otro sueño es soñar que nosotros estamos siendo perseguidos. Nos genera un sentimiento de angustia y malestar ante algo que aún no hemos afrontado. Y aquí es donde vos bien lo decís, el sueño es algo íntimo de nosotros, es algo de nosotros, personal, por así decirlo, profundo. Sí, fíjate, Jorge, que justamente lo mencionabas de que varios investigadores a mediados del siglo pasado hicieron esta recopilación de sueños de muchas personas en varias partes del mundo, y justamente llegan a la conclusión de que los sueños más comunes en esa época, como vos lo mencionabas, no sé si seguirá la tendencia actualmente, pero es esa, el sueño de ser perseguido, el sueño de tener relaciones sexuales, el sueño de volar y el sueño de caerse son entre los más comunes de los relatos de toda la gente de diferentes partes del mundo en esa época. Y fíjate que ahí vamos como la parte de que no son premoniciones, sino que son básicamente aspectos de nosotros mismos. Y un ejemplo lo quiero representar con la Alemania nazi. Había una periodista de esa época, porque Freud también vivió en Alemania, pero por el hecho de ser judío escapa a Austria, ¿verdad, Jorge? Sí. Entonces, esta persona, basada en los apuntes de Freud, decide recopilar los sueños de los alemanes justo antes del inicio de todo lo que pasó con Hitler, ¿no? Cuando Hitler asciende al poder. Y entonces es interesante que recopila de que muchos alemanes ya empezaban a soñar con hornos, empezaban a soñar con muertes, empezaban a soñar con que las paredes no eran sólidas, y entonces se da cuenta de que realmente no era advertencias de un futuro, ni tampoco eran sueños aleatorios, sino que realmente eran los miedos de la gente que ya empezaba a presentir lo que Hitler podía llegar a hacer. Entonces es ahí donde la ciencia empieza a descubrir y a desentrañar de que realmente no hay mucha parte mística, por así decirlo, en los sueños. Y entonces, Jorge, quiero que me expliques que hay unos hechos históricos que prácticamente se definieron gracias a los sueños en la actualidad. Sí, pero fíjate que antes de entrar a eso en contexto, quería mencionarte algo de lo que vos estabas hablando, que prácticamente los sueños son parte de una construcción que hace el cerebro, ¿no?
Y aquí hubo un experimento de Martin Seligman, un psicólogo estadounidense, que él viene y pone una luz, ¿no? Con una melodía, y se supone que esas no iban entrelazadas, ¿no? O sea, iban la luz- desfasadas. Ajá, iban desfasadas, exactamente. Entonces, hace el experimento con varias gente y la gente, en vez de decir, no, estas van desfasadas, la mayoría decía, van en consonancia, ¿no? Entonces, él, ¿qué es la conclusión que da? Que el cerebro percibe que no puede, o sea, el cerebro no puede aceptar las percepciones sin orden ni sentido, y que si lo ve o siente, no lo tiene. Nuestro cerebro va creando ese orden de las cosas. Esos patrones, por así decirlo, el cerebro los va configurando. Fíjate, Jorge, qué interesante lo que mencionas, porque es cierto lo que menciona este científico con los estudios actuales que existen, porque básicamente cuando entramos en sueño lo que se desactiva es nuestra parte frontal de nuestro raciocinio lógico, por así decirlo, que nos da el cerebro, y se activa la parte central del cerebro, que es como la parte sentimental. Entonces es ahí donde se puede dar la interpretación de fuera de lo irracional, por así decirlo, donde nada tiene sentido, pero es el hecho de que se desactiva nuestra parte frontal, que cuando está activada es lo que vos decís, empezaba a agarrar ritmos que tendrían que estar desfasados, como lo demostraba este señor, ¿verdad? Sí, así es, y él cabalmente describe dos tipos de contenido de sueños. El primero es el que mencionas, que es el contenido emocional o de alta definición visual. Y es exactamente como lo dijiste, o sea, corresponde a estímulos muy concretos e identificables que tenemos en el día. Y lo otro que lo mencionabas al principio, que eran esos sueños borrosos, ¿no? Estos corresponden a un intento de tratar de explicar la transición de estímulos visuales o emocionales nítidos. O sea, quiere decir de que el cerebro, conforme a él le plazca, va dando esos patrones, ¿no? Sí, Jorge. Bueno, y entonces vamos también al hecho de que cuando nuestro cerebro se activa esta parte frontal, da otros resultados completamente distintos a los que normalmente obtenemos. Y prueba de ello son de que hemos obtenido grandes avances gracias a los sueños. Y entonces quiero mencionar aquí al científico Mendeleev, que es el que se encargó de organizar los elementos de la tabla periódica, pero él menciona que el orden que tiene la tabla periódica hoy se le fue dada gracias a los sueños. Y entonces también tenemos el caso de los Rolling Stones con una canción de I Can't Get No Satisfaction, y también obras literarias que fueron extraídas de los sueños, como El extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde. Entonces, Jorge, fíjate que ahí ya entramos a cuando se activa nuestra parte frontal en los sueños, y también da para esta parte de los sueños lúcidos. Sí, y fíjate que en contraposición a esta está el mundo de lo onírico, que bien mencionabas, es aquello emotivo, o que a uno muchas veces esos estímulos le hacen dar un significado independiente a lo que uno realmente sueña, ¿no? Y José Manuel García Bautista, en un artículo para una revista, refiere los siguientes hechos. El presidente Abraham Lincoln, del presidente estadounidense, ¿no? ¿Quién no lo conoce? El que murió. Soñó que entraba al cuarto oriental de la Casa Blanca y veía un cadáver amortajado que era escoltado por varios soldados. Preguntó por la identidad del finado, o sea, del tipo que estaba muerto, ¿no? A lo que el soldado respondió, el presidente ha sido asesinado. Imagínate qué casualidad, ya después vemos que se le da otro sentido, como bien lo mencionaba, porque después de eso Lincoln muere en un teatro, ¿no? Aparte, José Manuel menciona también que el obispo Joseph Delaney, o Laney, no sé cómo se pronuncia la verdad, tuvo un sueño en la noche del 27 de junio de 1914 donde veía, ¿cómo le llaman la atención? Que en la correspondencia tenía los sellos imperiales y describía el asesinato en Sarajevo del archiduque Francisco Fernando de Austria. Un día más tarde, un anarquista asesina al archiduque, y esto a qué da inicio, a la Primera Guerra Mundial. Entonces ahí es donde se le va dando esos significados, ¿no? Que bien mencionabas, ¿no? Sí, pero aparte siento yo que es como el presentimiento que ya se traían las personas y que se ve ejemplificado en los sueños.
porque fíjate que también es interesante cómo nosotros, por ejemplo, cuando nos vamos durmiendo con el pensamiento de algún problema, entonces esta parte frontal, por así decirlo, del cerebro nos permite encontrar otras formas de poder hacer los problemas, por así decirlo. Quiero ejemplificarlo con el ejemplo de un laberinto. El Instituto del Sueño que vos mencionabas al inicio hacía este análisis de que se les ponía un laberinto a las personas para que lo resolvieran, ¿verdad? Y entonces le decían, mire, analícelo, mírelo. Y entonces luego les dejaban dormir una siesta. Y cuando despertaban, estas personas tenían una mayor capacidad de resolver el laberinto que las personas normales, por así decirlo, que no habían tenido el descanso pensando en este laberinto. Entonces creo que también por ahí va la parte de que nuestra parte frontal nos ayuda en los sueños a darle otra perspectiva libre de todos los condicionamientos que las personas le pueden dar, porque alguien dice, no hago esto porque no suena lógico. Entonces en los sueños tenés como esa capacidad de poder alterar la realidad, y es donde se da la parte de los sueños lúcidos. Sí, es cuando te das cuenta de que en el sueño estás soñando. No sé si hace un poco de clic lo que trato de decir, ¿no? Pero los soñadores lúcidos es cabalmente eso, ¿no? Digamos, por ejemplo, cualquier estímulo hace que se dé cuenta que es un sueño y se despiertan o simplemente se dan cuenta y ya. Sí, fíjate, Jorge, que es interesante porque al menos el 50% de las personas tiene un sueño lúcido en toda su vida. Entonces es muy probable que ustedes han tenido esta sensación de sueño lúcido, que es cuando ustedes se dan cuenta que realmente están soñando dentro del sueño, o sea, son conscientes del sueño y lo pueden empezar a manejar como ustedes lo deseen. Es interesante este hecho porque también se menciona que solo un 6 a 8% de la población mundial, por así decirlo, tiene capacidad de tener sueños lúcidos al mes. O sea, imagínate si es el número muy reducido, pero se menciona que realmente es porque este sueño lúcido es una capacidad que todo humano tiene. Pero vos sabes, Jorge, que cualquier talento, si no se le da el entrenamiento correcto, creo que no persiste, ¿no? No se dan los mejores resultados. Entonces, por ahí es muy importante el entrenamiento para entrar en esta fase de sueños lúcidos y poder obtener los resultados que se han tenido en la historia. Sí, fíjate, y algunos soñadores lúcidos refieren a que para empezar a desarrollar, o cómo ellos desarrollaron esta lucidez, llevan un registro de los sueños, fíjate. Ya sea que los dibujan o los cuentan o los escriben. Y entonces ya te vas planteando ciertas interrogantes, ¿no? ¿Quién estuvo? ¿Cómo pasó esto? ¿Cómo pasó aquello? Entonces conforme a eso ya tu conciencia, por así decirlo, va mejorando, ¿no? Y eso le va dando sentido a tu subconsciente. No sé si me vas a explicar. Que es un nivel abajo de la conciencia, ¿no? Que por ejemplo Freud lo refiere. Freud era un soñador lúcido. Él empieza a estudiar sus sueños a la edad o los sueños que tuvo a los 6 años, ¿no? Sí, es muy, muy interesante esta parte que mencionás. Bueno, tal vez hacemos unos pasos para darle a la gente para que empiece a probar estas técnicas de sueños lúcidos, que al final los resultados no sean de la noche a la mañana, sean con mucha práctica, ¿verdad? Persistencia. Sí, entonces yo digo que para recordar nuestros sueños y poderlos anotar, como te digo que soñamos muchas cosas durante la noche, pero solo recordamos lo último. Uh-huh. Entonces yo le recomendaría a la gente que primero, antes de dormir, tomara unos 2 o 3 vasos de agua, por así decirlo. Okay. Para que eso te haga levantarte en la noche al baño, ¿verdad? Y entonces en esa etapa donde te levantás, pues empezás a notar lo que recordaste, y ya luego te volvés a dormir y ya en la noche volvés cuando te volvés a levantar tomás las notas y ya empiezas a darle esta estructura a los sueños, ¿no? Y entonces le das un cronograma, una fecha, ¿verdad? Con los cuadernitos, y entonces vas haciendo lo que Jorge mencionaba, cuestionarse los sueños, por qué, quién estaba y todo eso. Sí, es básicamente un estudio, una retroalimentación de tus sueños. Sí, sí. Y entonces otra parte para que ustedes sepan cómo es estar en un sueño lúcido es, por ejemplo,
Jorge tuvo un sueño lúcido ahorita últimamente. Jorge, contanos cómo fue. Sí, les quiero comentar de que, y yo te lo comenté minutos antes, que fíjense que yo estaba teniendo una pesadilla, algo así. La verdad es que no me recuerdo muy bien del sueño, pero en el momento hubo algo, no te sabría decir qué, pero sabía que estaba en un sueño. Yo decía, pero esto no tiene lógica, ¿cómo es posible? Y entonces ahí caí en el hecho de que, ok, estoy en un sueño y me desperté. Sí, entonces con Jorge tuvo una percepción onírica que le permitió saber que era un sueño. Y entonces esta era la parte irracional de su pesadilla. Entonces, otro ejemplo puede ser de que, por ejemplo, alguien esté soñando que está subiendo una montaña y cuando llega al pico de la montaña ve hacia abajo y tiene esa como... ¿cómo le llaman esta fobia que tienen hacia ver hacia abajo? La verdad no tengo idea, pero es ese vértigo. Sí, vértigo era. Y entonces tiene esta percepción de vértigo y esta es una reacción onírica, por así decirlo, una percepción onírica que le permite a la persona decir, estoy en un sueño, ¿verdad? Y entonces eso es básicamente para que ustedes identifiquen. Otra cosa es de que, por ejemplo, con estos sonidos, cualquier sonido en la naturaleza en el día, cuando ustedes estén despiertos, empiecen a hacer preguntas, se empiecen a cuestionar, ¿estoy en un sueño? Y eso les va a ayudar mucho a mejorar los sueños lúcidos. Igual también hay en YouTube un montón de técnicas para tener esa percepción de la realidad en esa realidad inconsciente, ¿no? Sí, cabal. Y entonces ahí ya se empieza a meter en el mundo onírico de los sueños, que la verdad es demasiado profundo porque ya se empiezan a dar los viajes astrales y todo esto. Y es un mundo completamente diferente, así que por ahí investiguen por si les sigue interesando más. Entonces, Jorge, creo yo que estamos llegando al final, ¿no? Sí, así es, pero antes que se desconecten y todo, quiero invitarlos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, a que nos sigan en Spotify. Nos pueden encontrar como Ingenuos con Ingenio. Y en Instagram, importante mi gente, que nos sigan y activen sus notificaciones. Estamos con Ingenuos-Ingenio. Sí, gente, igual miren, aquí les dejamos así se ve el canal de Spotify. Y también en la parte de YouTube, ahí nos dejan el like y los comments en la cajita de comentarios. Gracias. Nos vemos.